Vamos a revisar la actualidad en Cuba. Resulta risible que el canciller cubano Bruno Rodríguez le esté mandando recados tan ridículos de un modo constante al secretario de Estado Marco Rubio. Forma parte de la estrategia de Cuba. Fíjense que la estrategia de Cuba venida desde el alto mando evita chocar directamente con el presidente Trump. Están escogiendo como blanco al secretario de Estado Marco Rubio. Han escrito libros, le han dedicado historias y espacios de todo tipo y lo ven como el culpable de la situación y el tema Cuba, algo que no es cierto, no es concreto, no es real. Está bueno ya de echarle la culpa a agentes extranjeros, a que la invasión nos va a matar, nos va a hacer daño. Hace décadas que el propio gobierno está masacrando al pueblo. En lo que parece un chiste de mal gusto, Bruno Rodríguez le sugiere al secretario de Estado Marco Rubio que se lea la obra de Fidel Castro, especialmente la obra dedicada a la paz en Colombia. Fidel, en un acto bien cínico, bien vil, escribió un libro cuyo nombre es La Paz en Colombia, un libro que comenzó a moverse muy a tono con el tema de las negociaciones de la paz que ocurrieron en La Habana. El libro se llama exactamente La Paz en Colombia. Y ese libro sirvió como un material a entregar, a mover, como parte de todo ese proceso negociador que fue cínicamente sostenido a nivel de Cuba. Es impensable que un país como Cuba, que incentivó la creación de las guerrillas y los movimientos a lo largo de América Latina y el mundo para desestabilizar ciertas economías, sistemas de gobierno y para estar fomentando las fuentes de la izquierda, tenga la cara de establecer el tema de la paz. Es risible. A través de la red social X, Rodríguez defendió el historial del gobierno cubano en los procesos de paz de Colombia. Es para morir de la risa. Él cree que fue trascendental el papel de la isla como gerente de las negociaciones por la paz en Colombia. Negociaciones de paz que tiene a guerrilleros que lideraron procesos tremendos, responsables de crímenes, de acciones horrendas en Colombia, que nunca pasaron por el umbral de la justicia y que al salirse de ese molde se convirtieron en lo que son hoy. Miembros de partidos políticos, líderes de la política, aspirando por la presidencia del país en medio de tanta impunidad. Ahí está Petro, al frente de los desmanes de Colombia, y ahí está Iván Duque, esperando a ver si lo eligen en unos días como parte de este proceso electoral que pasó a segunda vuelta en el territorio colombiano. Este fin de semana estuvo sonando bastante como parte de la visita de su santidad el Papa a España, un encuentro con migrantes exactamente en Madrid. Entre estos migrantes se pudo ver el testimonio de una joven cubana que comenzó el abandono de la isla hacia Europa, exactamente afincándose en España, sin tener condiciones, sin tener dinero, sin tener respaldo, huyendo de la dictadura a pesar de estar embarazada no de uno, sino de dos. Ella tuvo un momento de agradecimiento para con la Iglesia Católica, que la acogió, le ha dado cobija y ayuda en medio de este percance y pudo contarle el testimonio a su santidad el Papa como parte de esta visita a España. El momento se viralizó inmediatamente en redes sociales. Miren aquí. Te presento en primer lugar, Santo Padre, a Niurka Paz. Tiene 33 años. Es abogada, llegó a España desde Cuba el pasado verano, llegó sola, llegó sin empleo, con los ahorros casi agotados. Poco después supo que estaba embarazada de gemelos
y a través de Cáritas llegó al hogar Santa Bárbara, donde encontró acogida, cuidado y familia que la acompañó. El 19 de marzo nacieron estas dos preciosidades, Ares Ezequiel y Atenea. Y hace unos días, en la fiesta de San Isidro, de nuestro patrón, recibieron el bautismo. Hoy Niurka sigue caminando con esperanza porque cuando hay acogida, la vida florece. Santo Padre, gracias por venir y por acercarse a nosotros. Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida. Pero la iglesia nos acogió. En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia, religiosas, voluntarias, educadoras, que nos han acompañado desde el primer momento. Aquí nacieron Ares Ezequiel y Atenea. Aquí recibieron el sacramento del bautismo. Hoy le queremos regalar estos lazos con sus nombres, que representan sus vidas y cómo han salido adelante gracias al cuidado de todas estas personas y de la iglesia. Gracias, Padre, por ayudarnos a construir un futuro lleno de fe y esperanza para nuestros niños. Siempre hubo una garganta valiente para gritar lo que había que decir. ¡Viva Cuba libre! Esto no debería estar ocurriendo. Una joven profesional, graduada de leyes, que se va asignada, embarazada de mellizos, a entregarse a la voluntad de Dios por salir huyendo de la represión, de la dictadura, de un lugar sin oportunidades. Que Dios la continúe ayudando en medio de este periplo y de este acto de valentía, de sacrificarlo todo y de tener a sus hijos sin nada, pero bajo el manto de creer en Dios por sobre todas las cosas y de vivir en libertad. Un fuerte testimonio ante su santidad para que tenga claro el nivel de negociación y lo que se puede hablar o no con la dictadura cubana que lanza a las calles, al mundo, a sus mejores hijos bajo estas circunstancias. En las últimas horas, The New York Post estuvo publicando un artículo que tiene que ver con la represión en Cuba en torno a los influencers. Es una observación muy válida de parte de New York Post, partiendo de varios ejemplos recientes de voces que se han alzado en Cuba, de tensiones que tienen un margen altamente político y que remiten a los últimos acontecimientos. Está el caso de los integrantes del proyecto El Cuartico. Ha estado una manifestación constante de acoso contra otro grupo de jóvenes influencers sobresalientes que están poniendo denuncias desde Cuba. Y el último ejemplo fue este ataque a el youtuber cubano Eddie Ceballos, que estaba sacando a la luz múltiples informaciones de la realidad en Cuba, cuyo último video fue grabar una unidad militar donde había efectivos militares en desuso de la era soviética que fueron abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y que sirvieron como una sátira para que Eddie Ceballos mostrara con lo que cuenta en realidad la isla para hacerle frente a una invasión estadounidense. Eddie Ceballos permanece bajo el mando de la dictadura. Primero comenzó el proceso de detención, luego, según los últimos reportes de sus familiares, se ha mantenido en estas instancias penitenciarias. No hay ninguna respuesta concreta. Se estuvo especulando con el hecho de que le serían impuestos cargos que no existen dentro del Código Penal de Cuba, según se había anunciado al menos oralmente por parte de las autoridades y la Fiscalía en Cuba. Probablemente la mejor respuesta la ha dado el padre Alberto Reyes, una voz contestataria en el tema Cuba, en medio del gran cuestionamiento que está ocurriendo acerca de la presión estadounidense contra Cuba en la actual circunstancia que está enfrentando la isla. Hay tanta gente diciendo que por culpa de los Estados Unidos, por culpa de la presión que se está ejerciendo, el propio régimen está culpando constantemente
a la administración estadounidense cuando la verdad es una sola. Quien está masacrando al pueblo cubano desde hace décadas es su propio gobierno. Está bueno ya de echarle la culpa a terceros. El padre Alberto Reyes lo explica mejor que nadie. Así lo dijo. Evidencia. A veces este mundo me parece muy hipócrita, muy hipócrita. Entonces, claro, ¿cómo van a hacer eso al pueblo? Pero si el pueblo cubano lo está masacrando su propio gobierno. El pueblo cubano lo está exprimiendo y lo está matando su propio gobierno. El otro día un sacerdote me decía, Pater, es que me han preguntado sobre una invasión. Y claro, yo lo que me digo es que una invasión puede morir gente. Digo, sí, es verdad, pero ya está muriendo mucha gente. Ya está muriendo mucha gente. Yo sé que esto puede sonar terrible, pero pongamos el escenario de una invasión donde igual va a morir gente. O sea, no es muertos sí, muertos no. ¿Con qué muertos te quedas? Toda la gente que está muriendo por enfermedad en Cuba, por falta de medicamentos, toda la gente que se muere cuando se va la electricidad y están en respiración artificial, niños incluidos, y se mueren. ¿Por qué? Por la miseria que hay en Cuba, provocada por el gobierno. Ojo, no por el bloqueo, provocada por el gobierno. Entonces, hay mucha gente en Cuba muriendo. Entonces, es ¿con qué muertes te quedas? No es muerte sí, muerte no. Entonces, yo diría, hay una opción dialogada, hay una opción pacífica, hay una opción negociada. Por favor, sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿tenemos esa opción? Porque llevamos meses escuchando diálogo, conversaciones, acuerdos. ¿Ha cambiado algo? No. ¿Parece que va a cambiar algo? No. ¿Ha dado el gobierno un mínimo indicio de que le interesa un acuerdo dialogado? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí resistir y vencer, aquí morir por esta tierra, aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay opción? Dios nos coja confesados. Señoras, señores, solo la verdad nos hará libres. Amanecerá y veremos. Las autoridades de Miami están advirtiendo a las empresas que envían autos a Cuba. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto aquí un deporte. Hay un mensaje publicado por Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, donde deja clara la posición en torno a los reportes de residentes del condado que han perdido miles de dólares tras pagar envíos de autos a Cuba y finalmente lo que han recibido son cheques sin fondo porque estas gestiones no se han concretado. O sea, esto es una estafa, es una manipulación. Esto es lo que ha dicho Dariel Fernández acerca de este tema. Evidencia. Hola, les habla Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade. Durante años he advertido a nuestra comunidad sobre los riesgos de hacer negocios relacionados con la dictadura asesina cubana. Estamos viendo reportes de personas que dicen haber perdido miles de dólares después de haber intentado enviar un automóvil a Cuba y ahora están recibiendo respuestas y cheques sin fondos. Esto es serio. El régimen cubano nunca ha operado con transparencia ni honestidad. Demasiadas personas están perdiendo dinero mientras intentan ayudar a sus familiares en Cuba. Por esta razón, nuestra oficina revisará si las compañías involucradas tienen todas las licencias y permisos requeridos para operar legalmente en el condado Miami-Dade. Y quiero ser muy claro, si encontramos que una empresa está violando la ley operando sin la autorización federal correspondiente, tomaremos acción inmediatamente, incluyendo la revocación de su Local Business Tax. Ningún negocio está por encima de la ley.
Los consumidores merecen honestidad, transparencia y protección. Nuestra oficina continuará defendiendo a la comunidad, protegiendo a los residentes y haciendo cumplir la ley. Gracias y que Dios bendiga al Condado Miami-Dade y a los Estados Unidos de América. Más claro ni el agua. Hay mucho dinero perdido, mucha gente que uno se encuentra en el condado viviendo de un modo humilde, faltándole muchísimas cosas para seguir prosperando, y se meten en la quimera de enviar un carro para Cuba. ¿Qué quieren que les cuente? Estaban avisados de que esto podría ocurrir. Está ocurriendo. Definitivamente está ocurriendo.